Hola a todos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Una alegría enorme poder estar en contacto y comunicados. A algunas personas las conozco y a otras si quieren ni nos habremos conocido, pero espero que Dios te bendiga en este día con la palabra que quiero compartirles. Hoy quiero compartirles una reflexión que le puse por título Lo que Dios bendice. ¿Qué es lo que Dios bendice? ¿Qué es la bendición de Dios? Muchas veces tenemos planes en nuestras vidas y con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que esos planes no se pudieron alcanzar, no se pudieron cumplir. Eh, Teníamos un proyecto de vida, un proyecto de familia, un proyecto con nuestros matrimonios y vemos que con el paso del tiempo tal vez las cosas no fueron como lo esperábamos. Y nos preguntamos qué fue lo que falló, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que no funcionara esto? ¿A dónde estaba la falla? ¿A dónde estuvo la falla? Porque vemos que teníamos muy claro nuestros proyectos, que teníamos muy claro todo el esfuerzo que teníamos que hacer y que hicimos, renuncias en nuestras vidas, cosas personales que a veces hemos ido relegando por estos proyectos de vida que han sido y son tan importantes para nosotros, todo lo que invertimos en tiempo, en esfuerzo, en recursos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió que no llegamos a donde deberíamos haber llegado? Y yo entiendo que la diferencia está en que tal vez no estuvo la bendición de Dios en algunas cosas que hicimos. No porque Dios no quiera bendecir nuestras vidas, no porque Dios no quiera bendecir nuestros proyectos, no porque Dios no quiera bendecir nuestros matrimonios y nuestras familias, sino que tal vez pasó algo que impidió que Dios pudiera bendecirnos. Dios quería bendecirnos, pero tal vez hubieron cosas que hicieron que Dios no pudiera bendecirnos. La palabra bendición o sus derivados figuran más de 400 veces en la Biblia, con diferentes palabras. En el Antiguo Testamento se usa la palabra bakar, que tiene que ver con el favor de Dios, haciéndonos que las cosas nos vayan bien, pero también figura la palabra esher, que quiere decir con esta bendición que tenemos al conocer a Dios y que Dios nos vaya transmitiendo su sabiduría para vivir, para cuidarnos, para decidir correctamente. En el Nuevo Testamento está la palabra Macarios, que tiene que ver con esta bendición de poder sentirnos realizados en los propósitos de Dios, ¿no? Un ejemplo en las bienaventuranzas, poder encontrar felicidad en vivir lo que Dios decide para nuestras vidas. En Éxodo 33, del 13 al 14, hay un diálogo de Dios con Moisés, cuando Dios le pide a Moisés que salga de la tierra de Egipto y vaya a la tierra prometida, y Moisés le dice a Dios puntualmente que él se siente muy incapaz para poder llevar este pueblo adelante, que él necesita que alguien lo guíe, que le muestre, que lo dirija. Se sentía solo e incapaz. Y Dios le dice: quédate tranquilo porque mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. La bendición de Dios no solamente consiste en la solución de algunas situaciones, sino en el acompañamiento permanente que hace Dios sobre nuestras vidas. Eso es la garantía de que nuestras vidas van a transitar por su bendición. En el Salmo 23 también vemos que Dios da descanso, como el pastor a las ovejas. Habla de que Él es el buen pastor que nos guía a lugares de descanso, a pastos frescos. Habla de alimento, de provisión, habla de corrección, cuando habla del cayado, y habla de cuidado también de las ovejas, de los ataques. O sea, la bendición de Dios es todo lo que Dios hace y nos transmite al acompañarnos en nuestras vidas. No es solamente el favor de Dios en los beneficios puntuales que a veces buscamos nosotros, sino es la garantía de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Quiero compartirles un texto en el cual Jesús habla algunas cosas relacionadas con esto, que está en Lucas 6, 46 al 49, y dice Jesús así: ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí
oye lo que yo le digo y lo pone en práctica. El que hace estas cosas se parece a un hombre que construye su casa y al construir su casa cava bien hondo y pone sus cimientos sobre las piedras. De manera que cuando viene una inundación o una tormenta muy grande azota esa casa, ni siquiera puede moverla, porque esa casa estaba bien construida. Pero aquel que oye las palabras que yo os digo y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construye una casa sobre la tierra sin cimientos. Tan pronto como viene la tormenta, la casa se derrumba y el desastre es terrible. Jesús está diciendo, primero, ¿por qué me dicen Señor si no estoy liderando sus vidas, si no estoy en el control de sus vidas, si no soy el Señor de sus vidas? Y da dos ejemplos de actitudes distintas. Hay un grupo de personas que dice Jesús que ponen en práctica lo que Él les enseña. Entonces a estas personas, cuando vienen las dificultades sobre sus vidas no tambalean. ¿Qué quiere decir? Sus vidas gozan de la bendición de Dios. Son vidas bendecidas. Las que ponen en práctica sus palabras serán vidas bendecidas. Pero hay otro grupo de personas que no ponen sus palabras en práctica y estas personas serán las que no verán la bendición en sus vidas. Y vuelvo al principio, no porque Dios no quiera bendecir, sino porque decidieron ignorar la forma de bendecir de Dios. Una de las formas de bendecir de Dios es decirnos cómo tenemos que hacer correctamente las cosas. Cuando obedecemos a las enseñanzas de Dios, eso se transforma en bendición en nuestras vidas. Esto es lo que está queriendo decir esta palabra que está transmitiendo Jesús. Los problemas van a venir sobre el que construye bien o el que construye mal. Y a veces parece que el que construye bien y el que construye mal es más o menos lo mismo, porque uno ve dos casas idénticas. El problema está debajo, en el fundamento, en lo fundamental, ¿no? Por algo los cimientos se llaman fundamentos, tienen que ver con lo fundamental. Y hay una diferencia entre lo fundamental que hace uno y lo fundamental que hace otro. El que es bendecido, lo fundamental fue que puso en práctica las enseñanzas de Dios sobre su vida. Y el que no tuvo en cuenta lo fundamental fue el que no puso en práctica, o hizo lo que pensaba, o tomó algunas cosas, pero no fue totalmente obediente con lo que Dios le fue marcando en su vida. Y ahí vemos la falta de bendición. Cuando no hacemos lo que Dios nos mostró, lo que Dios nos reveló, aún lo que Dios nos habló a través de alguna persona en algún momento sobre decisiones que hemos tomado, no hemos hecho otra cosa que construir sin cimientos, sin fundamentos, y tal vez lo que no fue como lo esperábamos fue porque no estuvo construido sobre la bendición de Dios, que era la obediencia a lo que Dios tal vez nos mostró. Tal vez no conocimos a Dios y por eso construimos sin cimientos, pero eso no quiere decir que está todo perdido. Podemos empezar a construir, a corregir cosas con la guía de Dios y veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tal vez nos equivocamos aún conociendo a Dios, no interesa. Tenemos que dejar atrás lo que hicimos mal y hoy preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar. Y ahí voy a empezar a construir nuevamente los cimientos de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, y voy a empezar a ver la bendición de Dios sobre mi vida. El Salmo 127, 1 y 2 también habla sobre algo muy parecido. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia, los vigilantes. En vano, dice el Señor, madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de angustias, porque Dios concede el descanso a sus amados. Acá vuelve a decir lo mismo, pero en otras palabras. Si el Señor no edifica la casa, dice, en vano se esfuerzan los albañiles. Y vemos que hay una dinámica, ¿no? En los dos textos. Porque en el otro dice que el hombre que edifica, pero acá dice que Dios edifica. Entonces, ¿edificamos nosotros o edifica Dios? La edificación es conjunta. Dios es el que dirige y nosotros somos los que ejecutamos la obra. Dios sería el arquitecto, el ingeniero constructor, y nosotros somos
los albañiles, dice acá. El Señor es el que cuida la ciudad, dice, el que protege, y nosotros somos los vigilantes. Dios es el director de seguridad y nosotros somos sus empleados. Está muy claro cómo funciona esto. Dios dirige, Dios es el director máximo, Dios es el Señor de nuestras vidas, y en ese rol nosotros vamos haciendo lo que Él nos va dirigiendo, y Él es el que construye. Muchas veces el que construye sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamentos, no contó con la bendición de Dios, porque no fue Dios el que edificó en esa obra, sino que fue solamente Él, sin contar con la guía de Dios. Y termina diciendo el 2, en vano es que madruguen y se acuesten muy tarde. Quiere decir esto, en vano es que hagan lo que hagan, trabajen años, se esfuercen, planifiquen, invierten tiempo, no se preocupen por esto, dice Dios, porque en vano hacen esto si no se dan cuenta que Dios es el que da la paz y el descanso a los que dejan que Dios edifique sus vidas y que Dios las cuide. La palabra vano quiere decir ineficaz, infructuoso, estéril. Y por eso, volviendo al principio, lo que falló tal vez fue que ignoramos que necesitábamos que Dios edificara, que Dios cuidara a nuestra familia, a nuestros matrimonios. Hubo un hombre que tuvo una experiencia muy triste y muy frustrante en su vida, que se llamó Esaú. Él era hermano mellizo con Jacob, pero como él era el mayor de los dos, porque nació primero, él merecía la bendición de Dios por ser el primogénito. Pero en un momento de la vida, su hermano Jacob, le cambia la bendición de Dios, le propone ahí que le transfiriera la bendición a él por un plato de comida, porque Esaú tenía hambre. Y Esaú no tuvo la magnífica idea, por decirlo de alguna forma, de entregar la bendición de Dios a cambio de un plato de lentejas. Esaú era un hombre muy fuerte, muy capaz, confiaba mucho en él. Pensó que la bendición de Dios era no importante, que si estaba o no estaba, él dependía de él. En cambio, Jacob siempre fue una persona muy insegura, muy temerosa, y él sabía que si Dios no le bendecía, él no tenía futuro. Con el tiempo, Dios bendijo a Jacob, y Esaú se dio cuenta en un momento en que había dejado de lado lo más importante en su vida, que era el favor y la presencia de Dios en él y en todos sus proyectos, en todos sus planes. Cuando se da cuenta de esto, dice en el libro de Hebreos sale, cuando él se da cuenta de esto, dice, ya ustedes saben que después, habla de Esaú, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ninguna oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Aun cuando con lágrimas buscó la bendición, él había menospreciado la bendición de Dios. La bendición de Dios no funciona como algo mágico que alguien hace por nosotros y cambia todo. Si no venimos edificando con Dios nuestros proyectos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros planes de vida, no vamos a ver la bendición de Dios. Cuando vengan las dificultades, vamos a desear tener la bendición de Dios, pero no la vamos a ver. Siempre estamos buscando tal vez más soluciones rápidas, ¿no? Y el problema es que buscamos bendiciones. Nosotros buscamos las bendiciones, pero no buscamos a Dios en nuestras vidas. Y ahí está el problema. Si no está la presencia de Dios en nuestra vida, no va a haber bendiciones. No va a haber bendiciones. Jesús dijo en algún momento a algunos que lo seguían, dice, ustedes me buscan por lo que yo les doy, por los panes y los peces, no me están buscando porque quieren que yo esté en sus vidas. No me necesitan, quería decir Dios. Ustedes necesitan panes y peces y no se dan cuenta que los panes y los peces se acaban en un día, pero ustedes me necesitan a mí en sus corazones. Y nosotros no necesitamos las bendiciones de Dios, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y la consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas se transformará en bendiciones. Dios no va a bendecir lo que está fuera de su voluntad. A veces buscamos que Dios bendiga nuestros deseos y muchas veces nuestros deseos no están en la voluntad de Dios.
y Dios no bendecirá, aunque oren por nosotros, aunque nos digan palabras de declaraciones, aunque pensemos afirmativamente y positivamente, nada hará cambiar la voluntad de Dios. ¿De qué depende lo que Dios bendice? ¿Qué es lo que Dios bendice? Dios bendice dos cosas. Cuando se cumple el deseo de su corazón, que es su voluntad, cuando Él encuentra personas que ponen su vida, sus proyectos en la voluntad y en las manos de Dios, las personas que buscan la voluntad de Dios y la ponen en práctica, esas son las personas que van a tener la bendición de Dios. Y en segundo lugar, como decía el Salmo 127, los que dejan que Dios sea el centro de sus vidas, que la presencia de Dios dirija, que Dios gobierne sus vidas, que Dios sea el que edifica, que Dios sea el que cuida, que Dios sea el que da descanso a nuestras vidas. Todo lo otro será en vano. Necesitamos la bendición de Dios a través de la presencia de Dios gobernando nuestras vidas y nosotros poniendo en práctica la voluntad de Dios. Termino con algo. Dice así, una frase que encontré y me gustó. Podemos edificar una casa, pero no tener un hogar. Podemos comprar el reloj más caro, pero no ganar el tiempo. Podemos tener la mejor cama, pero no conseguir el descanso. Podemos adquirir conocimiento, pero no tener sabiduría. Podemos tener muchos proyectos, pero podemos no tener un sentido en la vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirme, Dios quiere bendecirnos, pero Dios nos bendice a su forma, en su voluntad y siendo Él el centro de nuestras vidas. Te invito a que ahí donde estás hagamos una oración. Señor, te damos gracias porque nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros. Tu palabra dice que tienes pensamientos de bien, de paz y no de mal para nosotros. Pero muchas veces vemos que tu bendición no está. Y nos sorprendemos al leer esta palabra en este día, al darnos cuenta de que no es que no quieres bendecirnos, sino que no le dimos el lugar a la bendición tuya en nuestras vidas que debería haber tenido. Señor, te pedimos perdón si en algún momento de nuestras vidas no tuviste el lugar que tenías que tener, si en algún momento de nuestras vidas no pusimos en práctica lo que nos dijiste que hiciéramos. Te pedimos una nueva oportunidad hacia adelante. Señor, que tú nos muestres cada día qué es lo que tenemos que hacer, que podamos caminar cada día contigo, no buscándote cuando estamos desesperados, como una urgencia, como un manotazo de ahogado, sino que podamos tener una comunión permanente contigo, donde tú seas el centro de nuestras vidas, donde tú seas el que gobierna nuestras vidas y tú seas el que nos dirija cada día en qué decisiones tomar, qué decisiones cambiar. Señor, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, te pido tu bendición sobre la vida de cada uno, de los que están escuchando o viendo este video. Señor, pero la bendición, esa bendición que enriquece y que no añade tristeza. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.